Hola, hola, hola mis estimados amigos de Pasión Mecánica, de acá desde Perú, su amigo Junior. Les comparto información, unos tips para calibrar los balancines del motor Volvo D13. En esta oportunidad vamos a calibrar tanto como admisión, los inyectores y el escape. Recordemos que este motor es un poco más simple porque no tiene el freno de motor incorporado, ¿correcto? Tenemos admisión, inyector y escape. ¿Listo? Para eso listo, para eso vamos acá en la parte inferior del eje de levas hay una marca. Por ejemplo, acá está la marca B6, la marca 5, la marca TDC, la marca 3. A ver, en la marca B6 todas las marcas, todas las marcas que tengan el número acompañado de la letra, quiere decir que vamos a regular escape, correcto. Y todos los números quiere decir que vamos a regular admisión e inyección, correcto. Por ejemplo, ahí está la marca B6. ¿Qué quiere decir la marca B6? Que vamos a regular el sexto inyector. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a regular escape del cilindro número 6, correcto. Si es que la marca fuera el número 6 solo, sería que solamente vamos a regular admisión e inyección de inyector, correcto. Como está la válvula 6, como está el número B6, vamos a regular solamente escape del cilindro 6. Para regular el escape la holgura del escape, recordemos que tenemos que meter un Gates de valor de 1 milímetro, ok. 1 milímetro. Vamos a regular con el Gates de 1 milímetro para ajustar nuestro balancín. Gates de 1 milímetro. Empezamos. Como vemos ahí, ya metimos nuestro Gates de 1 milímetro. Está muy flojo. Para eso, con una Allen 5 vamos a regular que tiene que entrar apretadito. Una vez que va estando apretadito, ya vamos regulando. Una vez que va entrando apretadito, vamos regulando. Ahí está duro. Soltamos un poquito. A ver, vamos a ver. Es un poco tedioso hacerlo con una sola mano. No tenemos una persona aquí en grave, ni todavía no contamos en el taller con un trifoide como para hacer. A ver. Listo, cuando ya tenemos nuestro Gates calibrado, vamos a ajustar nuestra tuerca de seguridad. Para eso vamos a usar una llave número 14 y lo vamos a ajustar haciendo contrapalanca para que no se mueva el regulador, correcto. Ahí está, ya está ajustado, listo. Si lo quieren hacer con valor torquímetro, acá el valor de ajuste de esa tuerca de seguridad es 42 newton, ok. 42 newton. Listo, ya está listo. Ahora vamos a regular nuestro otro. Sí, ahora está en la marca B6. La rayita está entre las dos líneas del cojinete, ok. Ahora nos toca regular el número 5. Pero para eso el número 5 tiene que llegar acá entre la rayita del cojinete. Para eso vamos a girar el cigüeñal para que pueda llegar a nivel, correcto. Vamos a girar el cigüeñal. Listo amigos, ahora tenemos nuestro valor número 5 entre las dos líneas. Ahora regulamos con el número 5 ahí en el árbol de levas. Vamos a regular nuestro quinto cilindro. 1, 2, 3, 4, 5. Acá regulamos admisión y regulamos los inyectores. Correcto. No olvidar que a los inyectores, a la admisión le vamos a dar 0.2 milímetros. Ahí, como dijimos, ya está nuestro Gates en admisión.
olvidar que la medida de regulación es 0.2 milímetros. El mismo proceso que escape. Metemos nuestro feeder gauge y regulamos hasta que quede a tope con el balancín. Una vez hecho esto, le vamos a ajustar la tuerca de seguridad con una ajuste de 42 newton, ¿correcto? Ahí está. Después de haber ajustado ya nuestro quinto cilindro admisión, vamos a poner una X para corroborar que ya está. Luego seguimos con nuestro inyector. Para regular el inyector, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a regular nuestro inyector. A ver. Ahí está. Para regular, como decíamos, nuestro inyector. A ver, ahí está. Vamos a sacarlo, como vemos está fuera a tope. Vamos a activar el flash y lo vamos a poner a tope, ¿correcto? Tope, hasta donde llegue la mano, hasta donde sentamos que llegue. Ahí sí llegó, ¿correcto? Una vez que llegó ahí, vamos a marcar en la tuerca acá. A ver, ahí vamos a marcar donde estamos. No sé si se logra ver bien. Vamos a marcar ahí, correcto. Vamos a marcar ahí y le vamos a dar 240 grados, correcto. 1 a 4 acá. Listo ahí. Vamos a desactivar el flash. Ahí está. Vemos ahí que está. Ahí está. Vemos ahí que está ahí. Y le vamos a dar 240 grados, ok. 60, 120, 180 y 240. Una vez que llegó la punta que marcamos acá, recién ajustamos nuestra tuerca de seguridad. Esta tuerca de seguridad va a ir ajustada a un torque de 56 newton, ¿correcto? Bueno amigos, esto es todo de regulación, nada del otro mundo. Admisión 0.2 milímetros, escape, ajustar la tuerca a tope y darle 240 grados al regulador, y escape 1 milímetro de holgura. No olvidarse que todas las marcas están acá en la parte posterior del árbol de levas. 5 B3, que sería escape del tercer cilindro. Ahí está 1, que quiere decir admisión, y inyectores. Los números cuando están a solas, admisión e inyección, y cuando los números están acompañados de una B, no olvidar que es escape. No olviden suscribirse al canal, ya quedando a punto nuestro motor Volvo de 13. Y nada amigos, espero se sumen a la página. Y nada, bendiciones para todos de Lima, Perú.